Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en el fascinante universo de las celebridades. Hoy vamos a abordar un tema que, sin lugar a dudas, ha encendido las redes sociales y ha mantenido a miles de corazones latiendo al unísono. Sí, amigos, hablamos de esa pareja que nos robó el aliento en la pantalla y que, a pesar de haber seguido caminos separados, sigue siendo objeto de intensos debates y, sobre todo, de una esperanza inquebrantable. Estamos hablando, por supuesto, de Andy Ercel y Kerem Bürsin. La pregunta que resuena en cada rincón del fandom es la misma que yo me hago y que estoy segura que muchos de ustedes comparten: ¿vuelve el amor entre Andy Ercel y Kerem Bürsin? Prepárense, porque vamos a desgranar cada detalle, cada indirecta, cada rumor y, sobre todo, cada destello de esperanza que rodea a esta querida pareja. Antes de zambullirnos de lleno en la vorágine de especulaciones, quiero hacer una pausa para extenderles una invitación muy especial. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse a nuestro canal, aquí su pasión por las estrellas se encuentra con el mejor contenido, análisis en profundidad, noticias de última hora, y sí, también ese delicioso chisme de telenovela que tanto nos gusta desmenuzar. Y para que no se pierdan ni una sola de nuestras revelaciones, activen esa campanita de notificaciones, así, cada vez que lancemos un nuevo vídeo, serán los primeros en enterarse. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos ha traído hasta aquí hoy. La historia de Andy Ercel y Kerem Bürsin es, sin duda, una de esas narrativas que logran cautivarnos desde el primer instante. Los conocimos en el set de rodaje de la inolvidable serie Senkalkam, donde dieron vida a la icónica pareja de Eda y Serkan. Desde sus primeras escenas juntos, la química entre ellos era algo casi tangible, una fuerza magnética que trascendía la pantalla y se filtraba directamente en nuestros corazones. Era sencillamente imposible no shippearlos, ¿verdad? El público, hipnotizado por la intensidad de su conexión en la ficción, no tardó en fantasear con que esa magia se extendiera más allá de los focos y las cámaras. Durante el transcurso de las grabaciones, los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular con una fuerza arrolladora. Las redes sociales se convirtieron en el lienzo donde compartían fragmentos de sus vidas, pequeños destellos que alimentaban la imaginación colectiva. Se les veía juntos fuera del set, en momentos que parecían más allá de la simple camaradería profesional. Y luego estaban esas miradas, esas miradas en entrevistas y eventos. Eran un código secreto, una complicidad silenciosa que solo ellos compartían, y que era suficiente para que los fans más perspicaces interpretaran cada gesto, cada sonrisa, como una confirmación tácita de su amor. La evidencia se acumulaba: vacaciones compartidas, susurros al oído en alfombras rojas, y esa danza sutil de me gusta y comentarios en las publicaciones del otro, un lenguaje universal de afecto y conexión. Para muchos de nosotros, su relación fue motivo de celebración. Eran la pareja soñada, jóvenes, talentosos, increíblemente guapos y poseedores de esa chispa inconfundible que tanto ansiamos ver en las parejas de celebridades. Sus viajes juntos, inmortalizados en instantáneas espontáneas, las declaraciones veladas pero cargadas de significado en entrevistas, todo ello contribuyó a tejer una narrativa casi de cuento de hadas moderno, sacada directamente de una de esas series que amamos devorar. Parecía que la ficción se había trasladado a la vida real, y nosotros, sus seguidores, éramos testigos privilegiados de un romance moderno y deslumbrante. Sin embargo, como en la mayoría de las grandes historias, llegó un punto de inflexión. De repente el tono de los rumores cambió. Empezaron a surgir voces que hablaban de distanciamiento, de agendas imposibles de compaginar, de caminos que se separaban. Y finalmente llegó la noticia que muchos temíamos y no queríamos escuchar: habían terminado. Fue un golpe para la comunidad de fans, un fin de capítulo que nos dejó con un sabor agridulce en la boca. Parecía que habíamos perdido a nuestra pareja ideal, a ese sueño que tanto habíamos nutrido. Pero aquí estamos hoy, y la pregunta del $1.000.000 resuena con una fuerza renovada, quizás incluso más intensa que antes. En los últimos meses hemos sido testigos de una serie de eventos, de sutiles señales, de pequeños gestos que han actuado como combustible para reavivar la llama de la esperanza de un posible reencuentro. ¿Son meras casualidades, el fruto de la proyección de nuestros deseos? ¿O hay algo más profundo, algo real, gestándose detrás de cámaras, lejos de los focos y las cámaras? Una de las primeras y más significativas señales que hemos observado reside en el ámbito digital, la interacción en redes sociales.
Si bien para algunos puede parecer insignificante, para los seguidores acérrimos de Hande y Kerem, cada me gusta, cada comentario, cada vez que uno celebra públicamente el éxito del otro, es interpretado como una prueba irrefutable de que la conexión, la chispa, sigue ahí. Hemos visto a Kerem reaccionar a las publicaciones de Hande y a Hande en ocasiones, mostrar su aprecio por el trabajo de Kerem. No se trata de interacciones constantes y efusivas como las de antaño, pero son lo suficientemente significativas, lo suficientemente cargadas de subtexto para que la comunidad de fans entre en ebullición especulativa. Son como pequeñas chispas que juntas logran encender la hoguera de la esperanza. Luego tenemos los rumores sobre posibles proyectos juntos. Se ha hablado mucho, se han tejido teorías sobre la posibilidad de que vuelvan a coincidir profesionalmente. Ya sea en una nueva serie de televisión, en una película, o incluso en un evento promocional conjunto. Y cuando dos personas con una historia tan profundamente entrelazada, tanto por su trabajo como por su relación personal, se cruzan en el camino profesional, las especulaciones sobre una posible reconciliación sentimental son, francamente, inevitables. Los fans anhelan con desesperación verlos trabajar juntos de nuevo, y la idea de que esto pueda ser el preludio de algo más, bueno, para los románticos empedernidos como nosotros, eso es pura magia. También hemos sido testigos de algunas apariciones públicas donde, aunque no de forma explícita, se les ha relacionado. Quizás asistieron al mismo evento pero en momentos diferentes, o se les ha mencionado de pasada en conversaciones de amigos en común. Estas pequeñas menciones, estos cruces de caminos sutiles y aparentemente casuales, son como migas de pan que los detectives de la farándula seguimos con ahínco, buscando desentrañar la verdad oculta. Cada coincidencia, por mínima que sea, es analizada y debatida hasta la saciedad. Además de estos indicios, no podemos subestimar el poder inmenso de los propios fans. La comunidad de seguidores de Hande y Kerem es un fenómeno en sí mismo, increíblemente activa, apasionada y devota. Ellos son los verdaderos artífices de esta conversación, quienes crean teorías conspirativas, quienes desentierran cada mínima pista, quienes alimentan la llama de la esperanza día tras día. Y esta energía colectiva, esta esperanza compartida y unificada, a veces puede tener un impacto insospechado. Cuando miles de personas desean algo con tanta intensidad, es casi como si crearan un campo de energía positiva a su alrededor, una especie de ley de atracción, a gran escala. Por otro lado, y para mantener un equilibrio necesario, debemos ser realistas. Las separaciones son parte de la vida, incluso en el mundo del espectáculo, y a veces las personas toman caminos diferentes por razones completamente legítimas y personales. Quizás han evolucionado, han aprendido de sus experiencias pasadas y ahora buscan algo distinto en sus vidas. Tal vez sus carreras han tomado rumbos que hacen extremadamente difícil mantener una relación sólida y funcional. O simplemente las dinámicas personales han cambiado con el tiempo. No podemos caer en la trampa de asumir que porque hubo amor una vez, automáticamente debe existir la posibilidad de una reconciliación. Sin embargo, la pregunta fundamental persiste, implacable: ¿hay una vuelta atrás? ¿Puede el amor renacer de las cenizas del pasado, de los recuerdos y las experiencias compartidas? En el vasto y a menudo impredecible mundo del espectáculo, hemos sido testigos de innumerables ejemplos de parejas que se separan y, para sorpresa de muchos, luego se reencuentran, a veces después de largos periodos de tiempo. Las personas evolucionan, maduran, aprenden y crecen, y las circunstancias cambian drásticamente. Lo que quizás no funcionó en un momento dado, bajo ciertas presiones y en determinadas etapas de sus vidas, podría perfectamente funcionar en otro contexto, con una perspectiva renovada. Y cuando hablamos específicamente de Hande y Kerem, hay un factor que es imposible obviar, que se erige como un pilar fundamental en esta conversación: la conexión que demostraron en Senkalkam fue algo verdaderamente especial. Fue una química escénica que pocos actores logran alcanzar, una sinergia que hacía que cada escena fuera memorable. Y cuando esa misma química, esa misma conexión, se trasladó palpable a la vida real, es fácil entender por qué tantos de nosotros seguimos aferrándonos a la idea de verlos juntos de nuevo. Existe una nostalgia intrínseca, un profundo cariño por la pareja que representaron en pantalla y, sobre todo, por la pareja que muchos creímos que eran en la vida real. Los críticos de cine y televisión, esos sabios observadores de la industria, hablan constantemente de la importancia crucial de la química entre los actores para el éxito rotundo de una producción. Y en el caso particular de Hande y Kerem, esa química no solo fue un motor para el éxito de su serie,
sino que se tradujo en una conexión personal que cautivó y conquistó a una audiencia global. Verlos interactuar incluso ahora con esa familiaridad que parece persistir en cada gesto y cada palabra, nos transporta inevitablemente a esa época dorada, a esos momentos en los que su amor parecía ser el guión perfecto. ¿Qué podría ser el catalizador, el impulso definitivo para una reconciliación? Quizás ambos se han dado cuenta de la magnitud de lo especial que fue lo que compartieron y han decidido que vale la pena darle una nueva oportunidad, con la sabiduría que solo el tiempo y la experiencia otorgan. Quizás sus agendas, esas bestias imponentes que a menudo separan a las parejas, se han alineado de alguna manera, permitiéndoles finalmente dedicar el tiempo y la atención necesarios el uno al otro. O quizás, y en el lenguaje del destino, simplemente los astros se han alineado y la vida tiene planes reservados para ellos que van más allá de nuestras especulaciones. Y no debemos olvidar el factor de la presión mediática y del fervor de los fans. Si bien esta presión puede ser abrumadora en ocasiones, también puede convertirse en un factor motivador para algunas parejas que sienten el respaldo incondicional de su comunidad. Ver a miles, incluso millones de personas desear genuinamente su felicidad y su reencuentro puede ser un impulso increíblemente poderoso, un recordatorio de la conexión que generaron y del impacto que tuvieron. Hasta el momento actual, no existe ninguna confirmación oficial. Todo lo que tenemos son especulaciones fundamentadas, interpretaciones de señales sutiles y, por supuesto, el deseo colectivo y apasionado de los fans. Y es precisamente en esa zona gris, en esa emocionante incertidumbre, donde reside gran parte de la magia de estas historias. Nos permite soñar, imaginar y mantener viva la llama de la esperanza en un mundo a menudo cínico y decepcionante. En resumen, los rumores de un posible regreso amoroso entre Andy Ercel y Kerem Bürsin han cobrado una fuerza considerable en los últimos tiempos, alimentados por una serie de interacciones en redes sociales, la tantalizadora posibilidad de futuros proyectos conjuntos y la inquebrantable devoción de sus seguidores. Si bien la confirmación oficial sigue siendo esquiva, la profunda conexión que demostraron en Senkalkam, y que tantos percibieron en su vida personal ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus admiradores. Estos admiradores, que anhelan con todas sus fuerzas ver una segunda oportunidad para esta querida pareja, siguen atentos a cada movimiento, a cada declaración, a cada indicio. La historia, queridos amigos, aún se está escribiendo y nosotros, como siempre, estaremos aquí, atentos a cada nuevo capítulo. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis de hoy. Ha sido un verdadero placer desgranar todas estas pistas y reflexiones con ustedes. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores, las esperanzas y las posibilidades que rodean a Andy y Kerem. Ahora, la pregunta más importante, ¿qué piensan ustedes? Me encantaría saber sus opiniones. ¿Creen que hay una posibilidad real de que vuelvan a estar juntos? ¿Qué señales les parecen más significativas y convincentes? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Su participación activa siempre enriquece enormemente nuestra comunidad y nos ayuda a ver diferentes perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido tan entretenido e intrigante como a mí hacerlo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son devotos fans de Andy y Kerem, o que simplemente disfrutan de estas apasionantes historias del mundo de la farándula. Y si aún no lo han hecho, repito la invitación, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más noticias y por supuesto, más chisme. Adiós.